Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Tenemos tiempo suficiente para ir al oído de aquí hasta las 8 de la mañana, ¿no? De manera que vamos al oído, que los temas, por fortuna, son muy amplios y muy generosos, lo que no significa que sean temas sencillos de tratar. Usted se pregunta, ¿a qué fue Quintero a Italia? Pues una respuesta sencilla, a entrevistarse con Gustavo Petro. La pregunta es, ¿para qué? Pues vea usted, le han preguntado a Quintero, pues a qué se debe ese viaje inesperado, pues inesperado sobre todo por la opinión pública, que no veía cómo después de haberse reintegrado a su cargo de alcalde, hubiera pedido vacaciones y después hubiera decidido que quería viajar a Europa a cualquier cosa. Y pues no fue cualquier cosa porque se supo que evidentemente fue visitando en Florencia a su amigo Gustavo Petro. Y le preguntaron, ¿y usted qué estaba haciendo allá? Esto fue lo que respondió hace unas horas. Un viaje muy importante, un viaje de trabajo, un viaje en el que fui a llevar el mensaje de algunos gremios, algunos empresarios que se han reunido en privado conmigo para tratar temas que les preocupan. Hablamos de temas de Hidroituango, hablamos de temas de Medellín, los metrocables, por ejemplo. Es muchas horas, más o menos 9.000 kilómetros de recorrido, pero muy importantes que creo que sin duda van a servirle mucho a Medellín y Antioquia. Y entonces, pues a la gente hay que creerle. Entonces, estuvo hablando del futuro de Colombia y de Medellín con el electo Gustavo Petro. Y es que para hablar con el presidente no se puede a través de Zoom, no se puede a través de una llamada. Hay que ir hasta su casa de verano en Italia. No sé, me parece curioso. Bueno, es muy curioso, todo esto es muy curioso, todo esto es una especie de sainete, porque se dijo también que se iba a descansar después de haber descansado tanto rato cuando fue suspendido en sus funciones. No tenía trabajo para hacer y no hizo ningún trabajo en ese tiempo. Ahora para descansar y ahora está descansando otra vez. Pero no me quite el sueño. El señor Quintero, no me quita el sueño. Me quitan el sueño problemas mucho más serios que tiene el país. Usted se pregunta y la gente se pregunta si Petro es economista, porque es que también lo gradúan de abogado, lo gradúan de muchas cosas. ¿Realmente cuáles estudios y cuáles títulos tiene Gustavo Petro? ¿Puede mostrar los diplomas? Pues cuando menos el de economista sí. Los otros no. Los otros no, y es que me refiero a que habla de maestrías, habla de doctorados que no finalizó. Entonces, ahí ¿Y economista de dónde? ¿De dónde se graduó en economía Gustavo Petro? Ya le confirmo de dónde es. No quiero dar el dato inexacto, no me quiero equivocarme, pero sí he visto inclusive su sábana de notas que ha circulado por las redes sociales. Y a ver, ese economista, ay, caramba, usted me ha hecho una pregunta muy difícil. Yo aquí tengo mis apuntes. Fue que usted contestó de la Universidad Externado. De la Universidad Externado. Economista de la Universidad Externado. Sí, señor. ¿Ah? En 1982. Bueno, yo tengo mis dudas, pero uno le puede preguntar a la universidad y le puede pedir que le certifique si el señor Gustavo Petro se graduó de economista. Y de paso, ¿con qué tesis de grado, no? Pues yo creo que no he visto a nadie preguntándose con qué tesis de grado ha terminado su pregrado el señor Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro, economista, en el año 82, dice usted. Sí, señor, es lo que aparece en cuanto a su perfil. ¿En qué año nació Gustavo Petro?
Ya le digo, En 1960. 1960 tiene 62 19 de años. abril de 1960, sí. Es decir, se graduó a los 22 años. Gustavo Petro a los 22 años no andaba con el M-19 en el año 82. Pues por lo que reconocemos y sabemos, sí, claro. No entiende uno cómo hacía para hacer, bueno, pues de pronto sí, ¿no? Es que él se ha pintado como una persona que era líder importante del M-19 y sus mismos excompañeros han dicho que no lo era. Y ahora está diciendo que es economista. Yo tengo mis dudas, mis serias dudas. Usted dice que sí, lo dice de manera muy contundente, pero le pregunto y entonces ya duda. Y entonces las dudas mías se confirman. Pero en fin, ¿Petro es economista? Yo no creo que sea economista. Pues, ¿y sabe por qué hago la pregunta? Por la afirmación que hizo en Twitter cuando el país le dice, diga alguna cosa que tranquilice los mercados y él sale a decir, a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Eh, yo no sé cómo interpretar ese mensaje. No, pues leo muchos economistas, doctor Fernando, y los escuchamos aquí en la hora de la verdad, y pues a nadie se le había ocurrido decir una cosa parecida. Y no sé si lo que está queriendo o lo que intenta decir es que va a regular la compra de dólares y lo que va a haber es un control de cambios como el de Maduro o el de Fernández o qué sé yo, que el de, no sé, los que han ejecutado los de extrema izquierda en Latinoamérica. ¿Con resultados parecidos o qué? Pues no hay un resultado distinto, además, ¿no? No lo vemos. No sé si eso es lo que intenta decir el economista. Por eso me pregunto si No, va a es economista. decir que va a ser una economía tan equilibrada y tan bien manejada que el precio del dólar va a caer, que la gente va a tener confianza, que se va a morir de las ganas de hacer inversiones y de traer dinero de inversiones a Colombia. Eso es lo que yo entiendo, que se tengan finos porque la economía va a estar tan bien dirigida que el precio del dólar va a caer por su virtud. Bueno, Pues esperemos saberlo entender. El caso es que respecto de los títulos de Gustavo Petro se ha hablado mucho. De hecho, también de los títulos de Enrique Peñalosa, los dos alcaldes de Bogotá en su momento respectivo. Y inclusive en algunas biografías se ha escrito sobre el señor electo presidente, pues sí, que es economista de la Universidad Externada de Colombia. Hemos conocido la sábana de notas, ya le diré cuáles fueron las notas de él, porque sí está circulando ese documento con sellos siempre en las redes sociales, pero además ha dicho que es especialista en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Lovaina en Bélgica, magíster en Economía de la Universidad Javeriana, doctorado en Nuevas Tendencias de Administración de la Universidad de Salamanca. Y pues frente a todo eso, lo único que sacan es que respecto, por ejemplo, al doctorado de la Universidad de Salamanca, se le preguntó a la universidad e indicó que y la universidad dijo que eran necesarios 90 créditos académicos para lograr ser doctor. Y aunque se afirmaba que Petro era doctor, según una entrevista que le hizo Yamid Ahmad al mismo Petro, realmente solamente logró cursar 32 créditos de los 90. Por lo tanto, pues no es doctor. bueno, que sea magíster en economía en la Universidad Javeriana, me perdona, me perdona que lo ponga en duda. Que lo ponga en duda y que le pueda decir que no es economista de la Universidad Javeriana, no es magíster en economía de la Universidad Javeriana. Pero en fin, todo eso por añadidura. Cada vez se le ocurren más disparates en materia económica que tal que se le ocurrió con el petróleo y con los contratos de exploración petrolera, pues casi acaba con el petróleo. Eso no lo hace un economista de escuela. Un economista de escuela tiene cuidado con las declaraciones que da y con el impacto que pueden producir en la confianza de los inversionistas. Le quitó la confianza a los inversionistas de Ecopetrol y salieron todos en estampida a vender sus acciones.
con resultados de los que Ecopetrol no se recupera todavía, ¿no? El precio de la acción de Ecopetrol nunca volvió a sus niveles normales, nunca volvió. Como va a ser muy Entonces, difícil que vuelva el dólar como lo predice el señor Gustavo Petro. va a ser muy difícil. Muy bien. Vea Bueno, usted, esta ya mañana, anuncia Gustavo Petro desde su descanso en Italia, algo que todos nos preguntamos, si quieren hacer de Colombia una despensa agrícola, el tema no es obligar a que todo el mundo siembre lo que el gobierno quiere que siembre, como si esto se tratara el momento de los feudos, de la era feudal, sino que se trata de cómo van a sacar la producción de lo que se haga en los terrenos de Colombia. Pues muy bien, acaba de anunciar que las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina, serán contratadas con las juntas de acción comunal campesinas. No, esto es de no creerlo. O sea, bueno, doctor Fernando, en las juntas de acción comunal campesinas no hay ingenieros, ni topógrafos, ni tampoco especialistas en obras civiles que puedan crear carreteras para poder sacar los alimentos que se producen en esos sitios. O ¿y de quizá me dónde el equivoco. dinero? ¿Y de dónde el dinero? Porque pues el problema de las vías terciarias es fundamentalmente un problema de dinero. No hay dinero con qué construirlas, con qué mantenerlas, con qué desarrollar proyectos de ese tipo de economía y de ese tipo de infraestructura. Entonces, pero él dice cualquier cosa. Por eso yo le digo que eso no es la declaración de una persona docta en economía, ni docta en administración, ni docta en nada, en nada. Gustavo Petro no es una persona docta, es decir, y docta tiene su referencia al doctor, al doctorado. Petro no lo es, y Petro, me permito sostenerlo, no es economista. Si fuera economista se le notaría, y no tiene ni idea de economía. Estuvo en Bélgica y entonces ella también tuvo doctorado, tuvo magisterio en Bélgica, donde fue enviado por gobiernos amigos. Bueno, él ha sido un consentido de muchos gobiernos, pero en todo caso tengo mis serias dudas sobre los títulos del doctor Petro, pues que son tan sencillos. A mí me preguntan por mi título de doctor en Derecho, pues yo lo el diploma y lo muestro en 5 minutos. Yo no tengo problema ninguno. Y ejercí mi carrera de abogado, y en mi carrera de economía tengo todos mis exámenes y todas las pruebas que hice, y finalmente no me gradué. Y no me gradué porque me pusieron a escribir un ensayo y para dirigirme el ensayo me pusieron a una persona muy joven, casi que digo que un mocoso, que me preguntó cómo lo iba a escribir, y resulta que yo había escrito 10 veces más cosas de las que él hubiera escrito. Pero eso no tiene importancia. Para ejercer como economista no se necesita un título especial. Yo hice todos mis estudios de economía, todos los que se necesitan para el pregrado, y ahí quedé y no me gradué como economista. Y eso pues no tiene importancia, lo que no signifique que no hice todos los estudios de economía, todos sin excepción ninguna, y presenté todos los exámenes correspondientes, y no presenté el estudio que me pusieron a presentar por la persona que me lo iba a dirigir. Ya yo era pues bastante más maduro que mi director de tesis, y eso fue un acontecimiento que no tiene ninguna importancia dentro de mi biografía. Y luego hice una especie de magisterio de 18 años en materia financiera. Fue 18 años secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos. Algo de banco aprendí en 18 años. 18 años de recorrer el continente entero y de estudiar los sistemas bancarios de toda América Latina, desde México hasta Chile.
En fin, esos son mis antecedentes. Gustavo Petro también los pudiera mostrar, pero no tiene que mostrar porque, le repito, Demar no es economista. Lo digo contra la afirmación categórica que usted hace de que es economista de la Universidad Externado de Colombia, me parece, que es lo que usted sostiene. Sí, señor. Sí, señor. Es lo que aparece en un documento que, vuelvo, le digo, tiene sus sellos, donde aparecen las notas del señor Petro publicadas y que se han utilizado muchas veces para poder cuestionarlo ante ideas que tiene cada cuanto, donde, por ejemplo, mirábamos política monetaria. ¿Cuánta fue la nota? 2.8 fue la nota. O Sobre cuánto en 5. teoría fiscal, 3,6. Realmente las notas no son buenas, hay algunas que sí. Economía Internacional sacó 5, pero otras no lo son tanto, como es el caso pues de la política monetaria, donde sacó 2,8, y eso cuando él sale con las ideas de intervención al Banco de la República. Otras notas que aparecen reflejadas ahí, bueno, ya le decía yo, teoría fiscal con 3,6 o estadística 3 con 3,3. Ahí aparece en la sábana de notas que está publicada y que circula por internet. El ataque de Gustavo Bolívar a la prensa. Ahora, ¿qué le pasó a Gustavo Bolívar con la prensa? Para que cambiemos de tema. Claro Ya que está sí. muy Vea aburrido usted. esto. Gustavo Bolívar se ha caracterizado por ser el escudero, obviamente, de Gustavo Petro, y muchos dicen es una especie de la voz detrás de la voz. Entonces, lo que no puede decir Petro, pues lo dice Gustavo Bolívar. Y escribió en las últimas horas: hay opositores con micrófono anunciando que Petro los va a censurar. Tranquilos, eso no pasará por dos razones. Primero, no nos afecta que sigan mintiendo y diciendo estupideces. Gracias a eso se precipitó la caída del establecimiento. Y dos, Petro es un demócrata, respeta la libertad de expresión. En resumen, el señor senador afirma que los periodistas somos mentirosos y estúpidos. Y entonces, letra seguida, dice que respetan la prensa. Qué manera de decir cosas. Bueno, que no tienen ningún problema con que la prensa diga lo que quiera decir. Como por ejemplo, que puso en peligro la estabilidad de Ecopetrol. Ese no es un decir, esa no es una opinión, ahí están las cifras de las bolsas y el precio de la acción de Ecopetrol, que la tiró al piso este señor sin haberse posicionado siquiera como presidente de la República. De manera que eso no es un invento de la prensa ni un invento de nadie, sino una dolorosa realidad que no nos interesa para nada. Para nada nos interesa que Ecopetrol pierda valor. Es la empresa más importante del país, de lejos, muy, muy de lejos respecto a cualquier otra. Bueno, se dice al oído que Colombia tiene problemas económicos y solo se le ocurre anunciar 2 ministerios. Sí, anuncian No. 2 ministerios que entrarían entre las reformas constitucionales que presentará el Pacto Histórico a partir del 20 de julio. Los 2 ministerios son el de Convivencia y Paz, que estará manejado por ahora se dice que será manejado por el general William René Salamanca, donde trasladarán la policía sacándola del Ministerio de Defensa. Esa es una primera reforma y un primer ministerio. Y el segundo ministerio es el Ministerio de la Equidad, que manejará doña Francia Márquez. Entonces, la cuestión en Colombia es muy sencilla. Si pretenden llevarnos a una reforma tributaria de más de 50 billones de pesos, ¿por qué no nos ayudan ahorrando platica en cambio de crear 2 nuevos ministerios que, doctor Fernando, algunos han calculado, cada ministerio puede costar entre 100.000 y 150.000 millones de pesos al año? Pero eso parece no importarle a estos nuevos de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, que lo que pretenden es llevarnos a más burocracia, más gasto público y pues obviamente mayor cobro de impuestos para poder tapar los huecos que van a crear con estas nuevas entidades. 2 ministerios nuevos, con eso Colombia ajusta 20 ministerios. El expresidente había dejado 14 ministerios después de haber hecho la fusión de varios de ellos, en los que usted participó, doctor Fernando, por ejemplo, el Ministerio del Interior y de Justicia, y en suma había quedado 14 ministerios. Luego vino el presidente Santos y creó 2 ministerios más.
Recuerda usted, Coldeportes pasó a ser el Ministerio del Deporte y Ciencia y Tecnología se convirtió en un ministerio, dos más. Santos lo separó, es la cosa, Santos lo separó y el presidente Iván Duque fue el que creó estos dos ministerios que acabo de anunciar para un total de 18. Con Gustavo Petro, 20 ministerios, algunos se ríen en redes y dicen falta que cree el Ministerio de la Felicidad o el Ministerio de la Mujer, pero no va a ser necesario porque con el Ministerio de la Equidad ahí se tratan asuntos de mujer. Los asuntos de mujer. Bueno, en fin, 2 ministerios nuevos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ocupar la atención de la gente en esa maravilla. Hicieron una asignación muy importante, William René Salamanca, para manejar la policía, pero para manejarla con independencia del Ministerio de Defensa. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? La policía independiente, la policía política ya la tuvimos. Por ahí pasamos hace mucho tiempo y fue menester corregir todos los problemitas que tenía la policía politizada, como la policía chulavita. ¿La recuerda? No, usted no la recuerda, usted es demasiado joven para La hemos leído, claro. Ah, bueno, pero la han leído. No la vivimos, claramente. Bueno, por fortuna, pero fue un tiempo dramático de la policía que se corrigió pasando al Ministerio de Defensa y haciendo la policía una organización eminentemente técnica y apolítica. Ahora la regresan al terreno de la política, convirtiéndola en un ministerio, porque será el Ministerio de la Policía, así lo llamen de otra manera, y así pongan una persona tan significativa y tan importante como William René Salamanca. Esa es la policía por ahora. Vamos a ver cuál será la policía más adelante. Y William René Salamanca, uno se pregunta por qué no fue mejor director de la policía. Era el hombre clave para ser director de la policía. Y no le dio la responsabilidad y se retiró de la policía y ahora lo nombran ministro. Vamos a ver qué pasa con la policía. También está la versión de que todo, por ejemplo, el asunto de seguridad privada pasaría al Ministerio de Defensa. Estos son temas de la mayor importancia, doctor Fernando. Yo no sé si los van a hacer realidad. Me parece muy grave que termine la Superintendencia de Vigilancia pasando a ser parte del Ministerio de Defensa, como algunos lo proponen desde el mismo pacto. Vamos a ver qué va a pasar con ese tema, que no es sencillo. Es tan complicado como el de pensar pasar la policía a un ministerio independiente. Bueno, el fast track de Roy Barreras debe ser tan importante que en el oído lo pusieron 2 veces. Con una vez hubiera bastado. El fast track de Roy Barreras, que inclusive llegó a anunciar que como lo mismo que se reúnen las comisiones conjuntas en determinadas materias, las comisiones conjuntas de la Cámara, que haya reuniones conjuntas de las plenarias. Eso no existe en la Constitución Política de Colombia. No existe. Ni eso puede ser así, ni eso funciona de esa manera, pero ahí están pues con el cuento de las comisiones conjuntas. Esto es curioso porque desde el pacto histórico, dice Roy Barreras, se acabó la guachafita, viene el acelerador a trabajar el doble y entonces dice, entre otras cosas, que van a acabar con los largos periodos que existen de vacancia o de receso legislativo que existe, doctor Fernando, entre el 20 de junio y el 20 de julio y después el que existe entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo, que es el periodo más amplio. Dicen desde el pacto histórico que habrá cambios y que uno de esos será reducir lo que llaman, entre comillas lo diré, no es técnico decirlo, vacaciones de los congresistas. Y con ese cuento llegan a este 20 de julio en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Pero es que se les olvida que cuando se estaba votando en la plenaria del Senado el acto legislativo que fue creado
por Gabriel Santos, Centro Democrático, representante de la Cámara por Bogotá, que proponía reducir esos periodos de vacancia del Congreso de la República. Entre otros, el señor Roy Barreras y otros de sus amigos del pacto no asistieron o se excusaron de esa plenaria, y por eso se hundió el acto legislativo que recortaba lo que llamaron las vacaciones de los congresistas. Entonces, no entiende uno cómo, si estaba el proyecto, se estaba tramitando, había llegado a la plenaria, ¿por qué los que hoy dicen que se van a acabar las vacaciones no votaron ese proyecto para haberlo hecho de una vez desde habiendo aprobado ese acto legislativo que proponía Gabriel Santos? Bueno, también entiendo que si no es de ellos, entonces no vale, pero ahí está. No entiendo ese doble discurso. Bueno, ya pues es que es difícil entender todas estas idas y venidas de lo que hay en el pacto histórico. Se pregunta la gente otra vez dónde está Iván Márquez. Cosa de plena salud y que está divinamente, porque no sale y habla. Y entonces la gente se tranquiliza, la que esté intranquila por la suerte de Iván Márquez. Nosotros creemos o que está gravemente herido o que murió Iván Márquez, pero sería muy fácil controvertir eso mostrando a Iván Márquez. No tiene ningún problema en que salga a la prensa y en que diga aquí estoy y aquí me quedo, como dijo cierto presidente de la República, ¿no es cierto? Pues resultó unas nuevas versiones respecto a la situación del terrorista Iván Márquez. Lo mismo, la versión recae también en el Zarco Aldínever, quien parece ser el hombre de confianza, en el único que él realmente confía en estos momentos. Lo que se ha conocido en las últimas horas es que estaría en estos momentos internado en una clínica o en un hospital de Caracas, en Venezuela, protegido por agentes del régimen venezolano. Al lado de él estaría también el Zarco Aldínever, quien es el que le presta seguridad a su hombre de confianza, y también estaría gravemente herido. Las versiones de buscar la realidad de lo que pasó con Iván Márquez se producen, obviamente, después de haber escuchado el comunicado que leyó Alberto Cruz Lobo. Este ha de ser el hijastro de la señora que hoy es senadora por el Partido Comunes, y de Manuel Marulanda, es alias Enrique Marulanda, hijo del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, quien fue el que leyó pues el comunicado de la segunda Marquetalia, donde aparecen unos 23 narcoguerrilleros fuertemente armados, y no entiende uno en qué parte, seguramente en Venezuela, pero entonces todos llegan a la misma conclusión. Si es verdad que Iván Márquez está tan bien de salud, ¿por qué no lee el comunicado donde da cuenta de su situación? El caso es que por ahora lo que filtran a través de medios de comunicación es que desde Venezuela se confirmaría que está gravemente herido en un hospital cuidado por el narcorrégimen, al igual que el Zarco Aldínever que lo acompañaba. Bueno, todas son conjeturas de las que podríamos salir si nos muestran a Iván Márquez. Muestran a Iván Márquez señal de que está o gravemente herido o que finalmente que murió, como prometen algunos o aseguran algunos que fue lo que ocurrió con este señor Márquez, de tan triste historia, y que fue uno de los negociadores en La Habana, ¿no es cierto? De manera que Claro, Juan Manuel Santos nos podría dar también una indicación de dónde está Iván Márquez. Y en el tema de tierras en Colombia, señor. Sí. No diga usted. En el tema de tierras en Colombia sigue siendo noticia las declaraciones de la ministra, y que se ha anunciado será la ministra de Agricultura, doña Cecilia López Montaño. Ella ha defendido que la tierra de los indígenas, por ley, por tratados internacionales, son tierras inembargables, imprescriptibles, no se pueden vender, no se pueden enajenar, no se puede nada con ellas. Y esas tierras, pues ya hemos visto, son más de 30 y tantos millones de hectáreas. Pues muy bien, el problema que ella, y a lo que ella no se refiere, es que en las zonas indígenas hay coca sembrada. De hecho, doctor Fernando, revisé el estudio de la ONU para el 2020 sobre la coca en Colombia y encontré que el 8% de la coca nacional está sembrada en territorios indígenas. Estos son 11.575 hectáreas de coca sembradas en esos predios. La pregunta lógica es,
¿por qué no utilizar esas 11.575 hectáreas en la siembra de alimentos como lo propone el gobierno Petro? Pero ella ya dijo que no, que esas tierras no se tocan. Esas tierras no se tocan salvo para sembrar más coca, ¿no? Ahí sí es eso perfectamente posible. Muy bien. ¿Dónde está pues Iván Márquez? No se sabe dónde está. Y yo le quería preguntar quién es el director de la DIAN, que va a tener como misión especial impedir la elusión de los impuestos. Pues como todo director de la DIAN, es parte de sus funciones por ley, que la gente pague impuestos y que los pague oportunamente y manejar eso. ¿Se sabe quién es el director? Sí se sabe. Claro. Por Y lo es que menos en ayer las fue fotografías noticia, una persona muy joven. el doctor Luis Carlos Reyes, que es doctor en economía de la Universidad de Michigan, es profesor de la Universidad Javeriana, quien será el nuevo director de la DIAN una vez entre el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, escribía el electo presidente algo que todos nos dejó en shock cuando lo leímos. Escribió a través de su cuenta de Twitter, desde donde está gobernando por ahora en sus decisiones, lo siguiente: Luis Carlos Reyes, doctor en economía de la Universidad de Michigan, profesor de la Universidad Javeriana, será el director de la DIAN en nuestro gobierno. Fortaleceremos la DIAN para garantizar al máximo la elusión y evasión de impuestos en el país. Pues esto ha sido, doctor Fernando, el corrillo, las risas, porque pues no entendíamos cómo el presidente a las 12:58 del 11 de julio del 22 anuncia a su director de la DIAN, pero además dice que se va a fortalecer y garantizar la elusión y la evasión de impuestos en el país. Evidentemente fue un error de escritura en su cuenta de Twitter. Creo licencia que no se puede dar un presidente electo de ningún país, porque pues se presta para malos entendidos, y pues le han hecho la mofa y las redes sociales se inundaron con el comentario. El caso es que se trata de Luis Carlos Reyes, quien ocupa el cargo de director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es PhD en Economía de Michigan, tiene un MBA en Economía, también de Michigan State, es economista historiador de la Florida, de la Universidad de la Florida. Bueno, y ese va a ser el que va a ocuparse del asunto de la DIAN. Él ahora mismo es integrante del comité de empalme del equipo económico que están trabajando con los delegados del Pacto Histórico y del presidente Iván Duque. Y ya hizo el primer anuncio. Bien. Ya hizo el primer anuncio el nuevo que será director de la DIAN, que las personas que ganan más de menos de 10 millones no van a pagar más impuestos. Entonces, pues, no sé si el mensaje sirve y es de tranquilidad. Algunos dicen ahí en redes sociales, guarden este mensaje porque va a ver si cumplen. No van a pagar más impuestos directos porque los impuestos indirectos los pagamos todos, el más rico y el más pobre. El IVA lo paga todo el mundo. Luego, pues no es tan cierto decir que los que ganen menos de 10 millones de pesos no van a pagar más impuestos directos. Es decir, el impuesto de renta no gravará a las personas que paguen menos, que ganen menos de 10 millones de pesos. Y eso se supone también para los jubilados, ¿o no? La jubilación menor a 10 millones de pesos no va a generar impuesto de renta. ¿Qué pasa con las jubilaciones superiores? Los que han sido compañeros de Gustavo Petro en el Parlamento, ¿qué va a pasar con esas pensiones de jubilación? ¿Las van a grabar o no las van a grabar? Amanecerá y veremos. Preguntas que nos hacemos y nos vamos ahora a hablar de otros temas muy importantes porque se nos cumplió esta hora que teníamos con ustedes al oído. 8 de la mañana, 1 minuto.